Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Disculpas por la tardanza. No te Ya preocupes. estaba y después el link me expulsó, pero ya volví. ¿Por qué son emblemáticos? En realidad, uno diría que la medida de los 100 días depende siempre del contexto. Hay gobiernos que si están en un momento de reelección, entonces esos 100 días tienen otra dimensión. Hay gobiernos que tienen contextos más menos movidos, más menos alta conflictividad, depende de eso. Pero estamos ante un gobierno que yo diría que más allá de hablar de los 100 días, hablemos de las características importantes de este gobierno. Y una fundamental tiene que ver con que es la primera vez en 20 años que la derecha vuelve al gobierno Mm, habiendo sido electa en las urnas. mm, ¿Por qué marco el énfasis en habiendo sido electa en las urnas? Porque se trata de la continuidad del gobierno que estuvo los últimos 4 años, que gobernó desde esta tendencia ideológica, pero por asalto. ujú. No fue electo con ese plan de gobierno. Este sí ha sido electo con ese plan de gobierno y entonces es importante marcar el contexto de la derecha vuelve al gobierno electa por las urnas después de 20 años. Ujú. Por eso es importante. Es importante también porque estamos hablando de un momento de una crisis democrática, económica, sanitaria Ujú. y por lo tanto la urgencia, las demandas son mucho más profundas, son mucho más aceleradas y estos 100 días nos permiten entonces evaluar qué es lo que ha sucedido en atención a esas demandas, qué es lo que ha sucedido en el contraste con el gobierno anterior y sobre todo tomemos en cuenta que el propio gobierno se encargó de colocar como su hito, como su promesa principal, el plan de vacunación Ujú. en el lapso de los 100 días. Creo Ujú. que eso le ha dado además una épica adicional a estos primeros días de gobierno. Y nada más para complementar la pregunta, entonces, podemos hablar todavía que hay rezagos del efecto, lo que yo llamaría el efecto Moreno. Digo, hay la continuidad de la política pública y de la aplicación de algunas políticas y hay un contexto general de varias crisis, crisis económica, crisis de salud por la pandemia, crisis institucional, principalmente de representación institucional. En estos 100 días, el señor Lazo ha intentado desmarcarse de su antecesor o más bien ha dado esta continuidad y qué pasa justo con este enclave entre el anterior gobierno y este primer momento de mandato del señor Lazo y de una derecha que ha llegado a las urnas justo como tú lo manifestabas en votación. Sí, podemos hacer algunas consideraciones. Desde la campaña, el candidato Guillermo Lasso buscó muy enfáticamente desmarcarse del presidente Moreno. Esto sobre todo generó un contraste en la segunda vuelta, incluso asumiendo esta frase de los 14 años de correísmo para en cambio tirarle, digamos, del fardo al candidato de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz. Esto en atención a las cifras bajísimas de calificación a la gestión que tuvo el gobierno del presidente Moreno, esto en atención a las bajas cifras también de expectativas. Ahora, ¿qué es lo real en términos de política? Que sí que hubo un cogobierno de las fuerzas de derecha en el régimen anterior y por lo tanto entonces podemos pasar al tercer punto. La cuestión en este momento está si es que el gobierno del presidente Lasso, compartiendo la posición y la opción ideológica del gobierno del presidente Moreno, va a continuar, a preservar, a mantener lo hecho en el gobierno anterior o a profundizar. Profundizar me refiero al modelo. Más allá de las acciones y de las gestiones, que aquí puede haber diferencias y debería haber diferencias si es que el gobierno del presidente Lasso quiere generar mejores cifras, pero en términos del modelo de gobierno, puede haber una profundización o una preservación de esto. ¿Por qué es importante esta continuidad? Porque analicemos que habiendo la derecha vuelto a gobernar durante el periodo anterior ya, digamos por sorpresa, por asalto, se constituye en una suerte de avanzada para este gobierno. Usamos por qué esta figura. La avanzada normalmente es aquella que llega antes, que controla las condiciones, que limpia el escenario para
avisarle al que está por llegar que el terreno está en tal o cuales condiciones. Eso es lo que hizo el gobierno del presidente Moreno. Digamos que buscó aceleradamente, agresivamente modificar las condiciones que estaban en el país en términos institucionales, en términos económicos, y ahora al presidente Lasso, en términos de este cambio, de este giro, podría ser que le quede un poco más cómodo no hacerlo tan aceleradamente, porque los cambios en ese sentido, convengamos que ya se han realizado. La profundización o no de ese modelo es lo que está en cuestión, y para tener esta velocidad o no, está ahora controlando, chequeando, revisando las condiciones políticas con las que ha asumido el gobierno el presidente Lasso. Ahora, Paulina, tú mencionabas algo muy importante. La derecha vuelve a gobernar después de 20 años. ¿Y quién teníamos en la presidencia hace 20 años? Era el señor Magua. Y vemos también de alguna manera que en el círculo cercano a Lasso se van llegando, digamos, personas cercanas a la democracia cristiana que en ese momento gobernaron con Magua, que están cerca también de este gobierno. ¿Cómo también se viene configurando esa política? Vemos decretos, por ejemplo, que han sido en su mayoría las políticas dictadas por Lasso. Vemos un tema de asesores, de asesores od honorem, que son también los que están muy cerca. ¿Cómo caracterizar esa forma de mandato que tiene Lasso? Sí, el bloque de poder en este momento empieza a dar sus señales, ¿no? Creo que hoy, a partir de los anuncios de cambios de ministro, también podremos tener más pistas respecto a esto. Llega creo, en una fuerza política que está, digamos, a la luz de la figura y el liderazgo de Guillermo Lasso, que ha tenido su soporte de pensamiento, de inteligencia, de mercadeo en el Banco de Guayaquil. El gobierno tiene entonces a uno de sus actores en el gobierno. Dos, entraba con el Partido Social Cristiano, al menos en la papeleta. Esta ruptura se da rápidamente y por lo tanto los actores del Partido Social Cristiano que uno habría imaginado que iban a estar en el gobierno ya no están. De hecho, quien ocupa un cargo como la embajada en España es ruptura de por medio con el Partido Social Cristiano. Está el tanque de pensamiento de Creo, me refiero a la Fundación Ecuador Libre. Esto es natural que así suceda. La novedad del último tramo es la que tú bien señalas, que es la presencia cada vez más fuerte de actores de la ex democracia cristiana, pero digamos de cordes. Estamos hablando del ministro de Finanzas, Simón Cueva, estamos hablando de la ministra de la Política, Alexandra Vela, estamos hablando de Juan Manuel Fuertes, que también está en el Ministerio de la Política, quien estuvo encabezando las primeras reuniones de diálogo con el movimiento indígena. ¿Qué significa esto? Recordemos que históricamente Cordes es una fundación que gobernó, fue creada, fue pensada por Osvaldo Hurtado, estuvo con la democracia popular, estuvo con el gobierno de Yamil Maguad, y la pugna en ese entonces, si uno hace historia, era precisamente con el Partido Social Cristiano. Las noticias de aquel entonces, si uno revisa, lo que encuentra es la denuncia de Cordes diciendo haber sido intervenida por León Febres Cordero. Estas distancias que tienen que ver con el lugar en la política, con el lugar en el poder, con el lugar además en este clivaje regional importante que ha tenido el país, costa, sierra, se revela ahora. Es decir, sale el Partido Social Cristiano, entra Cordes, entra la democracia popular. Pero no hay que perder de vista que algunos de esos actores ya habían tenido presencia durante la gestión del gobierno del presidente Moreno, ya había ciertas cercanías en este sentido. Ahora están de frente, no por hacerlo vergonzante, están en el frente de la política, en el manejo de la política, y es lo que veremos en estos días, qué resultados da la gestión y la vocería tanto de la ministra Vela como de Juan Manuel Fuertes, pero es un dato no menor, es un dato histórico que hay que analizar en el contexto de cuál era la relación de la democracia popular y del Partido Social Cristiano durante esos gobiernos. Y justo hablando de funcionarios públicos, funcionarias públicas, uno de los temas de seguimiento en la agenda política, ya lo había nombrado, es este tema de la crisis de la representación en institucionalidad en el país. Lo vemos en casos concretos como la disputa por la administración del municipio metropolitano de Quito, pero también hay temas como la Contraloría General del Estado, la Asamblea Nacional,
que con este cambio y ojo, hay un alto porcentaje de nuevos y nuevas asambleístas en la Asamblea Nacional. No muchos y muchas se reeligieron. La Asamblea Nacional cierra con unos índices negativos de aceptación de la población ecuatoriana o de cercanía incluso hacia su gestión. ¿Qué pasa, Paulina, en estos momentos con esa institucionalidad? Hay estos cambios bien fuertes del Consejo de Participación. En fin, hay una larga lista de instituciones del Estado de representación pública que no terminan de cuajar y que la sensación en la ciudadanía es esa, la de desazón, desconcierto. Sí, estamos asistiendo todavía a la arquitectura institucional consecuencia de la consulta popular, que arrojó una transitoriedad de las instituciones, de los poderes del Estado. Esta consulta, además, fue apoyada por varios poderes políticos, económicos. El propio Guillermo Lasso en su momento decía que esa era su consulta, se sentía tan cercano, digamos, de ese planteamiento. Consecuencia de esta consulta popular, esta transitoriedad de las instituciones y de los poderes quedó en el país sentada. A partir del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, además se removió, se retiró anticipadamente a varias autoridades. Esta gestión además quedó blindada por un candado excepcional de que no se revisaran las acciones de este Consejo de Participación Ciudadana. Esto lo seguimos viviendo y las evidencias tienen que ver con que tengamos la situación en Contraloría, de un Contralor en su momento despachando desde la prisión, lo que bien se señala, esta posibilidad de que en la alcaldía se dependa de los pronunciamientos de una u otra persona más que de los procedimientos institucionales, y esto lo vamos a seguir viendo en la medida en que no se enfrente o que no se termine de reconocer que hay una crisis democrática en ese sentido. Consecuencia o a la par de esto, efectivamente, Ecuador vivió durante los últimos 4 años el periodo de más baja confianza institucional, no solamente en el caso de la Asamblea, en el caso del Estado también, del Estado en general, que venía de un periodo de alta confianza. Las encuestas regionales, la POP, Latinobarómetro, daban cuenta de una confianza al nivel de Uruguay. Y digo al nivel de Uruguay porque siempre se ha caracterizado ese país por altas cifras en ese sentido. Las más bajas cifras de satisfacción con la democracia también se dejaron sentadas en este periodo. Entonces, con esta estructura, la gobernabilidad siempre va a ser complicada. El presidente Lasso ha hecho algunos guiños o algunos gestos en ese sentido, cuando en su discurso de posesión del 24 de mayo señalaba que respetará la institucionalidad hasta que el pueblo ecuatoriano decida un cambio en este sentido. Por eso es que hay algunos coqueteos para hablar de que la consulta popular podría cambiar el legislativo, pero no, digamos, el formato para ir a una bicameralidad, pero no se ha hablado hasta este momento de cómo hacerle frente a la crisis de las otras instituciones. Esto está latente y este es el marco en el que se está gobernando. Respecto al legislativo, lo que vemos en estos días, esta intención en hacer más énfasis en determinados escándalos, podría estarnos abocando a pensar en que se quiere enrarecer al legislativo específicamente en la medida en que no hay condiciones de colegislación. No significa que no haya corrupción, pero el énfasis, el ojo, el timing con el que esto se maneja revela cierta intencionalidad, pero eso es una condición marco del gobierno, la de crisis institucional y la de crisis democrática, de confianza en las instituciones y de satisfacción con el régimen. Ahora, Paulina, a esta crisis institucional también se suma que esta sensación de que el gobierno, digamos, no termina de abordar ciertos problemas del país en lo que tiene que ver, por ejemplo, con exigencias de gremios, temas de derechos. Se abre un nuevo frente con estudiantes, con las universidades ahora por el tema de la LOES. Es decir, hay muchas problemáticas en el país que aparentemente se quedan en la congeladora y no se sabe cuándo podían, no sé, qué válvula de escape tomar finalmente. ¿Cómo, digamos, se está manejando justamente esta conflictividad dentro del gobierno? Bueno, las dinámicas de ajuste siempre tienen esos efectos, ¿no? De hecho, el propio Fondo Monetario Internacional, recordemos que en momentos de las medidas que tomaba el expresidente Moreno, advertía que era necesario que primero midiera los escenarios de conflictividad social antes de tomar las medidas que finalmente tomó.
que desencadenaron el decreto 883 y por lo tanto la histórica movilización de octubre. Las condiciones de ajuste siempre tienen ese efecto. La pregunta es si es que el presidente Lasso se inclinará por un gradualismo, pensemos en lo que sucedió con Macri en Argentina, o lo hará con más o menos agresividad. Dicho esto, hay que decir también que lo que estamos viviendo en este momento es una continuidad de una conflictividad no resuelta, no tratada, no abordada durante el gobierno del presidente Moreno. ¿Por qué? Porque recordemos que después del decreto 883 vino el 884, aquel que fijaba el estado de excepción, es decir, inmediatamente de intentos de demandas de movilizaciones, vino esta forma, esta respuesta, vino además todo el discurso de tratar a los movilizados como enemigo interno. Y lo que sucedió es que las movilizaciones cesaron, pararon, pandemia de por medio. Y pandemia de por medio no solamente que se retoma lo que contenía en aquel momento 883, sino que yo diría que se profundiza varias de las medidas en este sentido. Por lo tanto, esta conflictividad quedó represada, si se quiere, postergada, pero tiene una representación importante ahora mismo en el discurso y en la presidencia de Leonidas Giza en la CONAIE. El resto de frentes que se ha abierto el gobierno actual tienen que ver con medidas que están previstas en su plan de gobierno, pero tiene que ver también con no haber asumido completamente sus condiciones de fragilidad y de soledad en el legislativo. En este momento hay interrogantes sobre si logrará pasar, por ejemplo, si la presentación de la reforma tributaria, la reforma a la LOES, en fin, se abren frentes, se ha abierto frentes, se ha continuado con el frente con la CONAIE, se abre el frente de los rectores de las universidades, de los estudiantes, la huelga de hambre de los educadores. Por lo tanto, lo que decimos es que esta conflictividad sigue vigente y es la continuidad de aquella que fue disimulada, represada pandemia de por medio. Quizá para cerrar, Paulina, avisorar el posible escenario tras este tema de la campaña de vacunación, porque se ha dado mayor énfasis en la comunicación política por parte del gobierno de Guillermo Lasso, el cumplir con el plan de vacunación. Evidentemente, es una responsabilidad del Estado ecuatoriano garantizar el derecho a la salud. Lo tenía que hacer, no había otra forma. Debe garantizar el derecho a la salud, pero esto le dio también como cierto aire, un plazo, no tanto con los gremios ni con la sociedad un poco más organizada, sino con la opinión general, porque está al pendiente de qué pase con el plan de vacunación. Pero se acabará este tema del plan de vacunación. ¿Cuáles son los retos para el gobierno de Guillermo Lasso, tomando en cuenta justo esa debilidad o no termina de cuajar las alianzas en la Asamblea Nacional o están pegadas ahí muy débilmente? ¿Qué pasará con los siguientes meses del gobierno del señor Lasso? Bueno, el plan de vacunación, que hay que decir ha sido eficiente, ha sido muy eficiente, reviste una épica del cumplimiento de una promesa por un lado, tiene la ventaja de generar una adhesión emocional. Mirar a millones de ecuatorianos diariamente subiendo sus fotos, recibiendo la vacuna, genera un tipo de vínculo importante, genera un testimonio de cambio de vida, de cambio de situación, de expectativa. Eso nos ha pasado a todos quienes nos hemos vacunado. Ojalá nos pasara a todos, quiero decir, ojalá nos vacunemos todos, pero a quienes nos vacunamos nos pasó eso y eso tiene un hito, va a ser un hito significativo en la gestión de este gobierno. Le ha significado, además, le ha permitido al gobierno generar vínculos y fortalecer vínculos con aquellos que constituyen parte de su bloque de poder. Me estoy refiriendo a cámaras, me estoy refiriendo a gremios. Por eso es que se constituye un fideicomiso con el comité empresarial, con las cámaras, con los gremios, para hacer frente a esto. Las cámaras, las empresas, las industrias se sumaron a esta épica de logremos la meta. De hecho, hay presidentes de cámara que hablan como, se refieren al plan de vacunación como el plan de vacunación empresarial.
revelando la forma en la que se está concibiendo el gobierno, se afianzan esos núcleos. El éxito ahora seguramente será comunicado no solamente como el éxito del gobierno del presidente Lasso, sino de esos actores, de los actores privados, de los actores de las empresas, de los actores de las cámaras. Habiendo pasado esto, sin duda alguna, el reto es grande, es muy grande porque la política, estamos diciendo, está pendiente. Los otros actores están pendientes de la atención de otras necesidades. Más del 50% de la población está preocupada en este momento por desempleo, crisis económica y por la pobreza. Y yo diría que entonces estas demandas, esta política es la que está ahora en cuestión, cómo se hace la política, pero también nos abre una interrogante de si el gobierno va a poder ser igual de eficiente con su plan, como fue con su plan de vacunación, con la atención de otros servicios o al frente de otros servicios públicos. Y si es que la gestión en derechos, en salud, en educación, va a asumir esta misma dinámica, la dinámica de aliados vía fideicomisos, en cámaras, gremios, en fin, que se abrazarán para ser eficientes y eso podría marcar una diferencia. El gobierno del presidente Moreno, una de las dificultades fundamentales que tuvo es que fue absolutamente ineficiente en temas elementales. Si este gobierno llega a ser lo eficiente que ha sido con el plan de vacunación en la atención de otros servicios públicos, podría significar un balance más tranquilo para su gestión. Pero por ahora el plan de vacunación es un hito, pero ya se terminó, digamos, ese empujón que se generó por la épica de este. Paulina, para despedirnos, sí me preocupa y quizá usted preguntar si es que se encuentran haciendo desde Perfiles de Opinión un seguimiento a lo que está ocurriendo con las migraciones, con el tema de la movilidad, que claro, continuó durante la pandemia, pero hay indicadores políticos, gestos políticos, por ejemplo, el cambio de la política de México, del pedido de visa para el ingreso esto ya ocurría en años anteriores, más bien hubo un cambio de esas políticas de mayor apertura para transitar, pero desde Perfiles de Opinión han tenido algunos datos de por qué se está dando esta migración, este incremento de salida de personas del país. No hemos hecho esa pregunta aún, es una investigación que me parece que además requiere de una profundidad en el tratamiento. Creo que el país ahora mismo necesita hablar de esto. Por ahora lo que tenemos es una que otra cifra, uno que otro reportaje, pero es un tema al que hay que hacerle frente, no solamente porque hay una memoria traumática en ese sentido, sino porque estamos viviendo otro momento que revierte no solamente la preocupación por la crisis económica en general, sino que creo que el Ecuador no ha sido suficientemente consciente ni consecuente con la precarización de la vida en general que ha implicado la crisis sanitaria. Creo que los actores políticos en general, derecha, izquierda, no han hablado suficientemente de este tema. Las propias campañas electorales no abordaron todas las consecuencias de la crisis sanitaria sobre el país y esta es una de ellas, la pérdida de trabajo, la pérdida de vínculos, de los lazos familiares, las condiciones materiales en general en las que además, hay que decir, las mujeres son las más afectadas. Así que creo que es un tema al que hay que hacerle frente, es un tema del que hay que hablar. Bueno, Paulina, muchísimas gracias por esta entrevista para Wambra y nada, te comprometemos para una siguiente ocasión. Gracias a ustedes. Buenos días con todas y con todos.